Bienvenidos a la actividad de hoy. Nuestro tema es, ¿son las elecciones un asunto público? En esta actividad conocerás por qué las elecciones son un asunto público y dialogarás al respecto con tus familiares. Por ello, nuestro propósito de hoy, de esta actividad, es leer un díptico sobre las elecciones para conocer por qué estas son un asunto público y dialogar al respecto con tus familiares. Asimismo, vas a identificar la estructura y el propósito comunicativo de los dípticos. Y ya que vamos a leer un díptico, vamos a conocer cómo son. Los dípticos están doblados a través de un pliegue, es decir, tiene un solo doblaje, con dos caras de contenido interno y dos caras de contenido externo. Se les denomina dípticos, ¿no? Porque al doblarse, ¿no?, por ese pliegue, tiene dos partes, como habíamos mencionado, ¿no? Dos caras inferiores y dos caras exteriores. ¿Y para qué se usan los dípticos? Se usa como folleto para dar a conocer información útil y completa sobre un tema determinado. ¿Y dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en las empresas que lo usan en el ámbito publicitario, como por ejemplo, este es un díptico de una empresa turística donde te ofrece los lugares donde puedes ir de viaje, ¿no? También podemos encontrar en los museos o en los restaurantes, donde ellos ponen ahí, ¿no?, los platos que están a la venta. Centros educativos, hospitales, bancos y en diferentes lugares que usan para brindar información a través de los dípticos. Ahora que ya conoces de los dípticos, vamos a responder 4 preguntas. ¿Cómo son los dípticos? ¿Para qué se usa? ¿No? Nos decía que servía mucho para dar información. ¿Por qué se denomina dípticos? Nos hablaba, por ejemplo, del doblez, que solamente tiene un doblez y eso ocasionaba ¿qué cosa? ¿No? Y de ahí es la razón por la cual se denomina dípticos. ¿Dónde los podemos encontrar? Nos dieron varios ejemplos dónde o quiénes lo usan los dípticos. Y esta es parte del díptico que vamos a leer. ¿Por qué las elecciones es un asunto público? Y acá hay una parte donde nos dice ¿qué dice la Constitución Política del Perú al respecto? ¿Qué es lo que dice de por qué las elecciones es un asunto público? Y nos dice acá, el Perú es un país democrático, es decir, el pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional, ¿no? Es decir, los ciudadanos que son mayores de 18 y tienen el DNI de color celeste. El sufragio o voto es personal, dice, ¿no? Es libre, secreto y obligatorio. Quiere decir que cuando uno va a votar, nadie te puede decir por quién tienes que votar. Es libre. Secreto, porque cuando uno vas a un lugar, a una cabina de votación y ahí marcas. Nadie debe saber por quién has votado, ¿no? Salvo que tú lo comentes. Y obligatorio, ¿por qué? ¿Qué pasa si tú no vas a votar? Pagas una multa, por eso que es un deber. Ir a votar es un deber, es obligatorio y si no lo haces, pagarás una multa. Ya hemos visto entonces lo que dice la Constitución con referente a las elecciones como asunto público. Ahora,
¿Qué es un asunto público? ¿A qué situaciones llamamos asunto público? Y aquí nos dan algunos ejemplos. Y nos dice, el primer ejemplo, el uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. Esto es un problema, ¿no? Si las autoridades en esa comunidad han usado de manera indebida los recursos, ya es un problema que compete a todos. Otro, tener una radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad. También es un asunto público de necesidad. Es una necesidad, ¿no?, de tener una radio local en ese lugar. Y es algo que compete a todos. Si nos damos cuenta, aquí es un problema, acá es una necesidad que pues pasa a ser un problema, pero sobre todo es una necesidad. Otro, recuperar las áreas verdes en la localidad. Una situación, ¿no? Puede ser que en ese lugar están dañando o no hay áreas verdes. También es algo que compete a toda la población. Otro ejemplo, cuidado del tambo comunal. El cuidado del tambo comunal también compete a toda la población. Y cuando hablamos del cuidado del tambo comunal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es un tambo comunal? Un tambo comunal son instalaciones modernas que han hecho por parte del Estado en zonas rurales más pobres del país. Y en esas instalaciones hay servicios que en ese lugar no había, como por ejemplo internet, enfermería u otros servicios que se le brinda a los pobladores de ese lugar. Por lo tanto, ¿qué es un asunto público? Un asunto público es una problemática, es un problema, como por ejemplo hemos visto aquí, el uso indebido de los recursos de la comunidad o recuperar las áreas verdes, eso es un problema. También dice que es una situación, como por ejemplo el cuidado del tambo comunal, eso es una situación. Una necesidad, ¿no? El no tener una radio local o no tener internet en esa comunidad es una necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Entonces, un asunto público es algo que afecta a toda una población. ¿Qué más nos dice? En esta última parte nos habla las elecciones como un asunto público. Y nos dice que las elecciones son un asunto público porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país, es decir, por un cierto tiempo. Debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Antes, porque tenemos que ser responsables en averiguar a quién vamos a elegir como autoridad, ver qué proponen, cuáles fueron sus obras. Durante el proceso, ¿no? Cumplir con las reglas que demanda el proceso electoral. Después, ser vigilantes con la autoridad que hemos elegido. Luego de analizar el díptico, vas a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto leído? ¿Qué querrá que tú conozcas? 2. ¿Qué es un asunto público? Explica con tus propias palabras. El díptico te dice que es un asunto público, pero no lo puedes copiar tal cual. Como requisito te pide que expliques con tus palabras. 3. Presenta un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel del país. En el díptico te dan 4 ejemplos, que probablemente algunas coinciden o algunas no. Tú tienes que visualizar y ver qué problema, situación o necesidad tiene tu localidad. De igual forma, ¿qué problema,
necesidad o situación tiene tu país. Por ejemplo, si decimos la contaminación ambiental, la delincuencia, ¿dónde lo podemos ubicar? Y cuarta pregunta, ¿quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? ¿Un grupo de personas? ¿Todos? ¿Quiénes eligen? Luego vas a responder una pregunta muy importante. ¿Con qué acciones concretas, es decir, con qué hechos, puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? ¿Qué podrías hacer tú? ¿Cómo podrías apoyar? De repente, buscando información en la web sobre los candidatos, ¿no? Y saber cuáles son sus propuestas, cómo ha sido su carrera política y entre otras informaciones. De esa manera, le informas a tus familiares y así puedan conocer más a los que están postulando. Luego, también podrías hacer un debate familiar o un gráfico de una balanza donde en un lado pongan acciones positivas y en otro lado acciones negativas de cada candidato y así poder tomar una decisión responsable. ¿Qué más podrías hacer para apoyar a tus familiares? Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.